¿no? No necesariamente significa que haya alguna patología o algo que hacer con un nódulo tiroideo. Normalmente la tiroides, ¿se palpa o no se palpa? Normalmente no se palpa. Sin embargo, a veces hay personas que sí tienen tiroides palpable sin necesidad de tener una enfermedad. Entonces, la única forma de ver eso es palpando la tiroides. ¿Ya han palpado todos la tiroides? Sí, ¿no? ¿Cómo se palpa? La tiroides, no se olviden que está ubicada encima de la horquilla esternal. No está en el cartílago, sino un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más abajo. En la práctica sí se tienen que ir palpando tiroides. Bueno, entonces, primero vamos a ver cuál es el tamaño normal de la tiroides. Acá ustedes pueden ver que la tiroides está ubicada debajo del cartílago, delante de la tráquea y dentro de los músculos. ¿Qué músculos son estos? Esternocleidomastoideo. De los esternocleidomastoideos. Ahí es la ubicación normal de la tiroides. ¿Cuáles son sus medidas? La tiroides mide 4, ¿no? De longitud hasta 2 de ancho y 1.5 de grosor. Más o menos es el tamaño de la tiroides normal. Cuando la tiroides aumenta de tamaño, se llama bocio. Si yo hablo bocio, es aumento de tiroides. No existe la palabra bocio tiroideo, no. Bocio. Acá. El tiroides grande es bocio. El bocio puede ser de dos tipos. Bocio difuso o bocio nodular o multinodular. Bocio difuso significa que esta tiroides ha crecido más, pero no tiene nódulos, simplemente ha crecido. ¿Qué enfermedades presentan bocio difuso? Muy bien, la enfermedad de Graves. Pero también la tiroides de Hashimoto. También hay bocio difuso sin ninguna enfermedad. O sea, el tener bocio difuso no necesariamente es una enfermedad, ¿no? Simplemente nos está diciendo que la tiroides ha crecido. El bocio nodular o nódulo tiroideo significa que dentro de la tiroides hay un tumor que se llama nódulo tiroideo. Cuando hay un nódulo tiroideo, ¿hay hipotiroidismo o hay hipertiroidismo? Puede haber hiper. ¿Puede haber hipo? Puede haber hiper. ¿Hiper? ¿O puede estar normal? O sea, tampoco el que haya un nódulo tiroideo puede alterar la función. Porque el nódulo está ahí, pero el resto de la tiroides puede seguir funcionando normalmente. Puede haber hipo, puede haber hiper o nada. O sea, puede estar funcionando bien, pero existe el nódulo. Y lo otro es el bocio multinodular. Hay varios nódulos. ¿Ya? Igual, puede haber hiper, puede haber hipo o puede estar normal. O sea, la presencia o no de bocio nodular, difuso, multinodular, no siempre se relaciona con la función. No siempre hay hipo, hiper
o puede estar normal, ¿no? Por eso se dice que son independientes de su función. ¿Cómo diagnosticamos un nódulo tiroideo? Palpación. Por palpación. O el paciente viene y dice, me toqué algo, ¿no? O por una ecografía. Entonces, el hecho de no palpar no nos descarta nódulos, porque hay nódulos pequeños, hay nódulos que están muy atrás o muy adentro, que no necesariamente se palpan. Entonces, para ver un nódulo tiroideo hay varias formas de verlo, ¿no? De diagnosticarlo. Acá ya son bóceos, pues, muy grandes, ¿no? Acá podemos ver, por acá, nódulos. Tenemos las imágenes más pequeñas, varios nódulos. Entonces, en conclusión, en los adultos, ¿se ve esto? Chiquito, creo que está. Sí, por favor. Ya está. Gracias. En los adultos, los nódulos palpables son más o menos el 5%. Si uno va a examinarles acá, seguramente que el 5% les palpa un nódulo. Es probable, ¿no? En los más jóvenes, segunda década, o sea, nuestra edad más o menos, 18, 20 años, 1%. Pero si son adultos mayores, ya sube más, 5%, palpables. Es más, en mujeres en general es 4 o 5 veces más probable que en mujeres que en varones. Pero en las ecografías, si hacemos una ecografía gente adulta, el 60% de la población sana tiene nódulos tiroideos. O sea que es un hallazgo bastante común. No es como tener lunares, siempre por ahí el lunar. No significa ninguna patología. Y esto se ha comprobado incluso en autopsias. Han hecho autopsias y más o menos es ese porcentaje, igual, ¿no? En los niños es menos común, menos frecuente que haya nódulos, pero si hay alta radiación desde etapas muy tempranas, tienen mayor probabilidad de tener nódulos los niños. Si a un niño lo radiamos, a diferencia de un adulto, el niño va a tener más nódulos tiroideos. Y tienen bajo riesgo de malignidad. En los niños, 2% de sus nódulos suelen ser malignos. En cambio, en general, entre el 5 al 10% de los nódulos que hemos encontrado, solamente el 5 al 10% son malignos. Porque al final es un tumor, el nódulo tiroideo es un tumor. Siempre un tumor pensamos, ¿será benigno? ¿Será maligno? ¿No? Es importante saberlo. Pero solo el 5 al 10% van a ser malignos. Quiere decir que el 90%, 95% van a ser benignos y no requieren mayor tratamiento. Entonces, frecuentemente son asintomáticos, no molestan, ¿no? Por eso es que no se diagnostican solamente porque el paciente viene y siente algo, no hay síntomas. Puede ser único o multinodular y como les he mencionado son benignos en más del 80-90% de los casos. La mayoría de estos nódulos, el mismo nódulo es hipofuncionante, es decir, que los nódulos no producen hormonas tiroideas. La mayoría, porque hay nódulos que sí, pues incluso son hiperfuncionantes. Entonces aquí tenemos la tiroides, más del 60% de la población general tiene nódulos tiroideos. Puede tener uno o varios. Más del 80% son benignos de estos nódulos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos nódulos son nódulos coloides. ¿Qué significa? Que dentro del nódulo, ahí está el tejido coloide, ¿no? Es el tejido, parte del tejido tiroideo, que es una sustancia gelatinosa. Y tienen muy poca probabilidad que un nódulo coloide sea cáncer. El 1% más o menos de estos nódulos coloides son malignos. Por lo tanto, las biopsias no son necesarias, ¿no? A veces el paciente viene y quiere que le haya una biopsia. ¿Por qué? Porque aparte que es costosa, genera ansiedad y no va a llevar a nada, porque ya sabemos que más del 80% son benignos. ¿Por qué se producen los nódulos tiroideos? ¿Cuáles son las causas?
¿Por qué el 60% de la población tiene nódulos tiroideos? No se sabe. Entonces no hay una causa específica. Hay factores de riesgo. Ya hemos dicho, ¿no? El género femenino, solo el hecho de ser mujer, tiene más probabilidades de tener nódulos tiroideos. Por los factores hormonales, por supuesto, no por los estrógenos. Hay factores ambientales, por ejemplo, el antecedente de la ingesta de yodo. Hace más de 50 años no había sal yodada en el mundo y la gente dependía del yodo que venía en los alimentos. Pero por las lluvias, el yodo del suelo baja hacia las zonas costeras en todo el mundo. Entonces, ¿dónde había más yodo? En las zonas costeras, ¿no? Los alimentos de la sierra, de las alturas, no tenían yodo. No tienen hasta ahora, los vegetales, todos, tienen muy poco. Entonces, las personas que vivían en altura no consumían yodo. Por eso que la OMS ha dado la orden que hay algún producto que esté yodado, en este caso la sal yodada. Entonces, antiguamente estas personas que vivían en altura, como no consumían yodo, su tiroides necesitaba trabajar más para tratar de formar hormonas tiroideas. Ustedes saben que el yodo se necesita para las hormonas tiroideas. Entonces, al trabajar más, la tiroides comenzaba a crecer y producía pues los nódulos, ¿no? Es lo que se llamaba antes bocio endémico, ¿no? Que se daba en las grandes poblaciones, que ahora ya no hay felizmente, por lo menos no en nuestro país. Entonces, el antecedente de la falta de ingesta de yodo producía pues nódulos tiroideos. El tabaquismo produce todo tipo de tumores. Algunos fármacos, algunas drogas, por ejemplo, el consumo de litio, los pacientes que tienen síndromes bipolares puede generar esto. Dicen que el estrés y algunas infecciones pueden producir bocios, por ejemplo, en las tiroiditis subagudas. Los factores genéticos, de hecho, la genética es lo que más predomina en todo esto. Hay grupos familiares que tienen, ¿no? Tienen nódulo tiroideo, la mamá, la hija, la abuela, la bisabuela, etc. Es familiar. Y existen los marcadores genéticos, que algunas personas tienen más cantidad, y pues eso también son factores de riesgo para desarrollar nódulos tiroideos. Histológicamente, los nódulos que pueden ser sólidos o quísticos, ¿no? Los sólidos pueden ser benignos, son adenomas, todos benignos, de diferentes variedades. Pueden ser quistes. La diferencia de un tumor sólido, de un adenoma y un quiste, es que el quiste es agua o es coloides, ¿no? Quistes líquidos totalmente, o pueden ser mixtos, que tienen componente sólido, o pueden ser coloides. Todos estos son benignos. O pueden ser malignos, tumores sólidos malignos, el cáncer tiroideo, ¿no? Hay varias variedades de cáncer tiroideo. El papilar, el folicular, el medular, el anaplásico. Esa es otra clase, pero esos son los tipos de nódulos histológicamente. Además, las tiroiditis también generan bocio, a veces crece a un lado más que el otro y puede parecer que es un nódulo tiroideo, ¿no? Las tiroiditis agudas, subagudas, que son procesos inflamatorios transitorios de la tiroides, a diferencia de la tiroides Hashimoto, que es crónica. O pueden haber anormalidades en el desarrollo embriológico de la tiroides, ¿no? Por ejemplo, los quistes dermoides, que son quistes que aparecen alrededor de la tiroides desde el embrión, ¿no? Los quistes tiroglosos también. El quiste tirogloso viene a ser un residuo del conducto tirogloso desde el embrión, que empieza a crecer un tumor, ¿no? En la zona media del cuello. O puede haber una agenesia unilateral de un lóbulo tiroideo. Recuerden que la tiroides tiene dos partes, ¿no? Derecho e izquierdo, dos lóbulos. A veces uno de ellos no crece desde el embrión. El otro crece más para compensar, le palpan y parece que fuera un nódulo. Entonces, también hay que tener en cuenta estos diagnósticos. Entonces, pregunta. Cuando vemos un nódulo tiroideo, esta pregunta nos hacemos siempre. ¿Es cáncer? No es cáncer.
¿Es funcionante? No es funcionante, ¿no? Para tomar decisiones de tratamiento. Pues, cuando encontramos un nódulo tiroideo, hay varias cosas que hay que hacer, ¿no? La historia clínica y el examen físico es lo más importante, porque eso nos ayuda más o menos ya a tener una probabilidad diagnóstica. Exámenes de laboratorio, hay que ver las hormonas tiroideas para ver si tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo, o todo está bien hormonalmente. La gammagrafía tiroidea, que se hace en algunos casos, la ecografía, que se hace siempre, la tomografía y resonancia, que se hace también en algunos casos especiales, y la biopsia, que también tiene indicaciones. Entonces, hay que ir viendo primero en orden. Que cuando encontramos un nódulo tiroideo, entonces, el examen físico y los antecedentes. Porque con esto ya voy a poder ver, este nódulo probablemente es benigno, este nódulo probablemente es maligno. Entonces, primero, ¿cuáles son las características que probablemente sea benigno? Que tenga antecedentes familiares de enfermedades tiroideas benignas. Tiroides de Hashimoto, enfermedad de Graves, bóceos multinodulares, etc. Segundo, que el paciente tenga un hiper o un hipotiroidismo, ¿no? Porque puede ser parte de su cuadro. En la palpación, este nódulo debe ser blando, móvil, que cuando haya un bóceo multinodular, que todos sean uniformes, que ninguno de ellos sea más grande que el otro, y que el crecimiento sea lento, ¿no? Hay gente que dice, este nódulo lo tengo hace 20 años. Entonces, el crecimiento lento sigue igualito, ¿no? No hay nada que hacer ahí. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Una niña que tiene un nódulo tiroideo bastante evidente. ¿Qué ven en ese nódulo? Está edematizado, está rojo, está brillante, o sea, tiene signos de inflamación, signos de flebosis, ¿no? ¿Será maligno? Es un absceso, es una tiroiditis aguda. Como cualquier absceso, le entra una bacteria en la tiroides, listo, esto es benigno probablemente, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Bueno, acá no se ve la imagen, pero acá vemos un nódulo también acá bastante, ¿no? Localizado. Es una mujer porque no tiene barba, entonces probablemente sea benigno. Solo el hecho de ser mujer ya nos dice que puede ser benigno. Si es varón, nódulos tiroideo en varones en cuidado. ¿Y cuáles son las características sugestivas de malignidad? Antecedentes. Que haya recibido radiaciones tanto en la cabeza como en el cuello, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que pequeños han tenido linfomas, han tenido, ¿no?, tumores a nivel de la zona y han recibido radiación. Que tenga la historia familiar, ¿no? Papá, mamá, abuelos han tenido cáncer de tiroides, de cualquier tipo. Que sea joven o adulto, que sea varón, sexo masculino. O a la palpación, aparte del nódulo, encontramos adenopatías cervicales. Y en la palpación encontramos que el nódulo esté duro, que no sea móvil o se esté pegado a las otras estructuras, que tenga crecimiento rápido. Hace un año no tenía, ahora mire, 3 centímetros, ¿no? Muy rápido. Que haya síntomas comprensivos como disfagia o disnea, ¿no? Recuerden que está ahí la tráquea, el esófago. Si usted empieza a comprimir, ya no puede pasar los alimentos, dificultad para respirar, porque está comprometiendo tráquea, está comprometiendo esófago. O que tenga síntomas de parálisis de cuerdas vocales, o sea, disfonía. ¿Por qué? Porque muy cerca de la tiroides hay un nervio que se llama laringio recurrente, que es el que inerva las cuerdas vocales. Si dañamos ese nervio, las cuerdas vocales se van a dañar y va a haber disfonía. También que el nódulo sea muy grande, más de 4 centímetros. Todos esos son sospechosos de malignidad. Solo sospechosos, porque al final esto no nos dice que es maligno.
acá tenemos, ¿no? Un paciente varón que tiene un nódulo por acá y que acá, ¿qué ven? Son venas, hay una circulación colateral. ¿Por qué? Probablemente esté comprimiendo la vena subclavia y ha tenido que haber circulación por otro lado, ¿no? Para que la irrigación venosa salga. Este es un varón, un nódulo gigante acá, ¿no? Probablemente también sea maligno. Una vez que diagnosticamos el nódulo, hay que ver cómo está funcionando esa tiroides. Pues para ver función tiroidea, ¿qué le voy a pedir? TSH y T4 libre. ¿Cómo diagnostico un hipotiroidismo primario? ¿Cómo estaría la T4? Baja. ¿Y la TSH? Elevada por compensación, por feedback negativo, si lo he visto en otra clase. ¿Y un hipertiroidismo primario? T4 alta, TSH suprimida, baja. Pero generalmente están normales en los nódulos tiroideos, ¿no? Puede haber hipo o hiper en algunos casos. Ahora, el dosaje de anticuerpos lo pedimos cuando sospechamos que se trate de una autoinmune, ya sea una Hashimoto o un Graves, ¿no? Para Hashimoto principalmente se pide anti-TPO y antitiroglobulina. Esto para Hashimoto. Para Graves el TCI, ¿no? O el TRAP. Ahora, siempre la pregunta es, ¿le hago examen de tiroglobulina a un nódulo tiroideo? La tiroglobulina, ¿quién me dice qué es la tiroglobulina? Levante la mano. No era lo que era como un precursor de las hormonas tiroideas, me parece, la tiroglobulina, junto, gracias a también la peroxidasa tiroidea formada también. Creo que era un precursor de ella, me parece. Algo por ahí. A ver, Josep. La tiroglobulina junto con la tirosina para tener la formación de las hormonas se va a unir con el yodo, para así tener las T1, T2 y estas a su vez unirse para formar las T3, T4. Así es. La tiroglobulina es una proteína que se sintetiza dentro del tejido tiroideo justamente para acoplar las hormonas tiroideas, ¿no? Los precursores de las hormonas tiroideas son la tironina y el yodo. Para que se unan la tironina y el yodo está la tiroglobulina, ¿no? Que ayuda a eso. Entonces la tiroglobulina es una proteína formada dentro de la tiroides. Todos tenemos tiroglobulina. Por lo tanto, no nos ayuda en un nódulo tiroideo porque igual va a tener su tiroglobulina y no es de utilidad. ¿Cuándo es de utilidad la tiroglobulina? Cuando el paciente ya fue operado y ha tenido un cáncer de tiroides, le hacemos seguimiento para dosar la tiroglobulina. Eso lo van a hacer seguro en la clase de cáncer de tiroides, ¿no? Ya después de la operación nos sirve. Porque si a un paciente yo le saco toda la tiroides, ¿va a tener o no tiroglobulina? No va a tener, ¿dónde se va a formar? ¿Y si tiene? Ya se había proliferado. Si tiene es porque hay metástasis, porque ya le saqué la tiroides, no, para eso no sirve. Pero ahorita antes de operar, no se dosa. La calcitonina. ¿La calcitonina qué es? ¿Alguien sabe? ¿Voluntario, voluntaria? La calcitonina es una hormona Que regula los niveles de sintetizada, muy bien, en las células parafoliculares de la tiroides. ¿Ya? Porque aparte de las células foliculares donde se producen las hormonas tiroideas, hay unas células llamadas parafoliculares que sintetizan calcitonina. Y la calcitonina tiene como función, básicamente es al revés de la paratormona. Si la paratormona sube el calcio, esto lo baja, ¿no? Se regula el calcio. Ahora, esta calcitonina sí puede estar aumentada cuando hay un cáncer especial de la tiroides, que es el cáncer medular. Porque el cáncer medular de tiroides crece a partir de estas células, de las células parafoliculares. En cambio, los otros cánceres, el papilar folicular, crecen de las células foliculares.
Solamente cuando sospechamos de este cáncer, hacemos el dosaje de calcitonina. Es un marcador tumoral. Bueno, entonces hemos visto el nódulo tiroideo, lo hemos palpado y le hemos hecho los exámenes que corresponden. El siguiente paso es ver si se le hace o no gamografía. ¿Han visto alguna gamografía alguna vez? ¿Saben qué es? Bueno, la gamografía es un examen especial que solamente se hace en una unidad que se llama medicina nuclear. No se hace en cualquier sitio, ¿no? ¿Por qué? Porque las gamografías utilizan sustancias radioactivas. ¿Se acuerdan del accidente de Chernobyl? Donde se reventó la planta y botó radiación así a miles. Era una unidad de medicina nuclear, ¿no? Entonces, por eso es que esto solo se hace en medicina nuclear. Pues, ¿para qué sirven los radioisótopos? Estos se marcan solamente en los tejidos hiperfuncionantes. Al paciente se le administran estas sustancias, estos radioisótopos especiales para cada tejido. Hay gamografía de tiroides, de corazón, de riñones, los PET scan ahora, y marcan donde hay tejidos hipermetabólicos. Entonces, en el caso de la tiroides, hacemos la gamografía con estas dos sustancias, el tecnesio 99 o el yodo 131. El yodo se toma y el tecnesio también se vía endovenosa. Nosotros, para tener yodo, tenemos que pedir al Instituto de Medicina, Instituto Nuclear, al IPEN. O sea, no es que tú vas y compras yodo en la farmacia ni pides acá al hospital. El hospital, si tiene un paciente y le pide, hoy día, ¿sabes qué? Hoy día tengo un paciente, y le traen. Porque son sustancias radioactivas que no pueden estar en exposición así nomás, necesitan cámaras especiales. Bueno, entonces la gamografía para la tiroides solamente se va a utilizar cuando sospecho que está hiperfuncionante la tiroides. ¿Y cuándo está hiperfuncionante? En un hipertiroidismo primario. ¿Y cuáles son las causas de hipertiroidismo primario? El Graves, en primer lugar. Adenoma tóxico. Nódulo tóxico o autónomo. O el bocio multinodular tóxico o hiperfuncionante. Solo si sospecho de esos casos le vamos a hacer gamografía. Entonces, por ejemplo, acá vemos que le hemos hecho una gamografía, de ahí se le hace un escáner y esta es la foto que nos muestra. Aquí es donde está ubicada la tiroides. Sin embargo, la foto nos ha mostrado solamente esto. Caliente, está hipercaptando. Entonces aquí sospechamos que se trata de un nódulo autónomo o tóxico, porque solamente eso está captando. Y en gamografía esto se llama nódulo caliente. Pero por ahí le hacemos, igual le hacemos así no tenga hipertiroidismo y nos sale que toda la tiroides está igual, homogénea. En gamografía esto se llama nódulo tibio, porque no capta nada, ni capta mucho ni capta poco, está tibio. Pero si le hacemos esta imagen y vemos que por acá no capta nada, se llama nódulo frío, porque no está captando. Entonces, esos tres resultados nos da una gamografía. Acá no nos descarta que hay un nódulo. Puede haber un nódulo ahí, pero no lo está viendo la gamografía, ¿no? Entonces, con estas imágenes, con esto, la gamografía nos dice que hay cáncer o que no hay cáncer. ¿Nos sirve? No dice que no. No nos dice. Acá no hay nada que me diga, esto es cáncer y esto no es cáncer. De repente acá tienes un nódulo. Simplemente la gamografía sirve para ver hiperfunción o hipofunción finalmente. Pero no nos dice si eso no cáncer. Por lo tanto, no es necesario hacer una gamografía para descartar un cáncer tiroideo. Solamente en caso de nódulo autónomo tóxico. En cambio,
cuando encontramos un nódulo tiroideo, aparte de los exámenes de laboratorio, de la TSH, T4, es obligatorio pedir una ecografía. La ecografía es mejor que una resonancia, que una tomografía para la tiroides. Incluso cuando en una tomografía encuentran ahí la tiroides grande, le piden ecografía. Porque la ecografía es el método de imagen de elección para evaluar tiroides. ¿Por qué? Porque nos va a dar el tamaño de los nódulos, el número de nódulos y las características de estos nódulos. Tiene alta sensibilidad, mejor que la palpación, tomografía y resonancia. Nos va a indicar si el nódulo, de repente no es tiroides, de repente es un lipoma, que estamos palpando ahí, no sabemos. Nos va a decir que hay otros nódulos que no lo hemos palpado, y también nos sirve de guía para la ecografía, para la biopsia. O sea, nos va a indicar qué nódulos debo hacerle o no biopsia. Y también, pues, ¿no? El tamaño del tiempo. Más del 50% de personas que les palpamos un nódulo, le hacemos una ecografía y tienen más nódulos. No lo hemos palpado, ¿no? Y como ya les he dicho, más del 50% de la población sana, que a veces le palpamos y no le encontramos nada, le hacemos ecografía y tiene nódulos. Entonces, por eso la ecografía ahorita sigue siendo el método de elección en imágenes de la tiroides. Entonces, cuando se hace la ecografía, se ubican los nódulos y hay que definir algunas características ecográficas en estos nódulos que nos hacen sospechar si ese nódulo es o no maligno. Entonces, en la ecografía vamos a ver estas características. Primero, que tenga hipoecogenicidad, o sea, que sea un nódulo casi blanco. Segundo, que tenga microcalcificaciones, o sea, puntitos blancos bien intensos, esas son las microcalcificaciones. Tercero, que los márgenes del nódulo sean irregulares, que no tenga halo, o sea, que no tenga sombra, que sea un tumor sólido. Le hacen el Doppler y ven si hay vascularidad dentro del nódulo y que sea más alto que ancho. ¿Ya? Entonces, es importante ver estas características ecográficas. En función de esto, nos van a decir qué tipo de nódulo tiroideo es ecográficamente. Y para eso existe una clasificación. ¿Qué es la clasificación, Elizabeth? Los TIRADS, ¿no? Los TIRADS, los famosos TIRADS. Esto nos va a clasificar a esos nódulos si son benignos, sospechosos, malignos. Si nos dice en la ecografía, es un TIRADS 1, quiere decir que es una tiroides normal, no tiene ningún nódulo. TIRADS 2 es un nódulo benigno, o sea, es un quiste, que no es maligno, 0% de malignidad. TIRADS 3, probablemente benigno y es un nódulo sólido, pero no tiene características de malignidad, por eso su probabilidad es mínima. A partir del 4 ya es sospechoso. 4 tiene 4A, 4B, incluso 4C en algunos casos, ¿no? Sospechoso. A más TIRADS, mayor probabilidad de malignidad. El nódulo 5 ya es casi 80% de ser capas. Aquí tenemos un nódulo, TIRADS 1. Esta es una ecografía tiroidea normal, no hay ningún nódulo, está homogéneo totalmente. TIRADS 2. Vemos la ecografía, acá la tiroides, ven estas imágenes, estos globitos negritos. Cuando se ve negro es agua, o sea, es un quiste. TIRADS 2, totalmente benigno. Si vemos esto no nos preocupa, porque eso es común. TIRADS 3. El TIRADS 3 ya es un nódulo sólido, ya no es agua. Y si ven acá, ven el borde,
bien clarito, ¿no? Bordes definidos, no tiene microcalcificaciones, por acá está su sombra, es un nódulo tiras 3, probablemente benigno. Ya, el 4 y 5 ya son malignos. ¿Cuál es la diferencia entre el 4 y el 5? Que de acuerdo al número de características de malignidad, el tiras 4A tiene uno de todos estos, ¿no?, que hemos mencionado. El tiras 4B tiene 2, el 4C tiene 3 a 4 y el 5 ya tiene los 5 criterios. Entonces, con eso el radiólogo nos define si es tiras 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí, ¿he diagnosticado cáncer? Solo sospecha, ¿no? Solo sospecha. Aquí tenemos tiras 5. Aquí vemos de bordes irregulares, ¿no? Aquí son sus puntitos blancos. Microcalcificaciones, bordes irregulares. Incluso está saliendo el tejido tiroideo por acá y está saliendo más afuera. Entonces, ya tira 4, tira 5 igual, ¿no? Microcalcificaciones, el nódulo está viniendo hasta por acá. Tira 6, a estos nódulos ya les han hecho biopsia, ya es su cáncer, ya está diagnosticado porque, ¿no? Miren las microcalcificaciones. Todo irregular. La ATA, la Asociación Americana de Tiroides, igual, ¿no? Nos da lo mismo, las mismas características, pero acá las imágenes son bastante evidentes. Quiste totalmente negrito, de muy baja sospecha, es mayormente quístico, de baja sospecha ya es sólido pero de bordes regulares, sospecha intermedia y hasta ahí hipoecogénico, y alta sospecha pues tiene todo lo que hemos visto, ¿no? Microcalcificaciones, hipoecogénico, bordes irregulares, ¿no? Aquí incluso tiene nódulos sospechosos. Entonces, a mayor tiras, mayor riesgo de malignidad. Pero la ATA pues es endocrinólogos, ¿no? El ACR son los radiólogos. Entonces acá otra clasificación, le puso otro nombre. ACR tiras. Muy parecido. Ellos sí les dan puntajes. A la composición, si es quístico, 0 puntos. Si es espongiforme, 0 puntos. Si es mixto, 1 punto. Si es sólido, 2 puntos. Si es hipoecogénico, 2 puntos. Más alto que ancho con sus puntajes, si tiene márgenes, si no tiene márgenes, si tiene calcificaciones, microcalcificaciones. Suman los puntajes, se acuerda el puntaje, dicen es un tiras 1, es un tiras 2, 3, hasta el 5. Simplemente es cuestión de puntajes, ¿no? Ya es cómo lo ve cada uno. Cuando ustedes vean clasificación, porque así en todo hay varias clasificaciones. Esto dice la tal, esto dice la guía tal, aprendan una. Porque todas te van a llegar casi lo mismo. Entonces no es necesario aprenderse todas a la vez, ¿no? Pero ya tenemos la idea general, que al final todas son muy parecidas. Cuando se hace la ecografía, también algunos ecógrafos, algunas máquinas tienen para hacer la elastografía, las modernas. ¿Qué es la elastografía? Nos indica la dureza del nódulo. Entonces la cabeza del traductor manda como unas ondas y esas ondas regresan. Si regresa muy rápido, ¿es duro o es plano? Duro, ¿no? Si yo tiro una pelota dura, va a regresar rapidito. Pero si tiro un globo va a demorar en subir y bajar, ¿no? Más o menos así. Entonces, a mayor elasticidad, ¿no? En la elastografía, más dureza. Eso también, más duro, cáncer. Más blando, benigno. Solamente es algo adicional a la ecografía. La tomografía y resonancia, uno, que son muy costosas. 2, poco útiles. Solamente se hace cuando ya vemos muchos nódulos, está comprometido ganglios, ¿no? O cuando sospechamos de un nódulo sumergido, un boce sumergido que se mete dentro del mediastino, que la ecografía no lo ve. Pues ahí podría estar indicado.
Entonces, una vez que hemos hecho la ecografía, ¿no? De acuerdo al TIRAX, se hace la biopsia. Generalmente la biopsia se hace cuando es un TIRAX 4 para arriba. Hay indicaciones, ahora lo vamos a ver. Para diagnosticar cáncer de tiroides, la biopsia es el gol estándar. ¿Ya? O sea, hay que hacer biopsia, si no, ¿cómo diagnostico? Y hacer biopsia es muy fácil. Simplemente con una jeringa, usamos el nódulo, ¿ustedes lo ven ahí? Se puso el nódulo y se aspira. Y eso se manda a patología. Se le ponen laminitas, el aspirado, se le colorea y se manda a patología. Pero, ¿cuándo se indica biopsia? Un nódulo benigno, o sea, un quiste, no se indica biopsia. No es necesario. Ahí lo dejamos. De muy baja sospecha, solamente se hace biopsia si mide más de 2 centímetros. De baja sospecha, o sea, un TIRAX 3, 4, se recomienda si mide más de 1.5 centímetros. Pero si tiene sospecha intermedia o alta sospecha, con más de 1 centímetro, ya le hacemos biopsia. Son las indicaciones. ¿Cuándo tomamos la decisión de hacer la biopsia? Aquí está la biopsia, ¿no? Echamos al paciente. Bueno, antes había estas jeringas, pero ya no son necesarias. Son jeringas simples. Punzamos y aspiramos. El aspirado se extiende en láminas portaobjetos. Lo extendemos, lo hacemos secar y lo mandamos a patología. Listo. Fácil hacer una biopsia. Una vez que nos han hecho la biopsia del nódulo tiroideo, el patólogo nos responde así: resultados de la biopsia en el sistema Bethesda. Son 6, del 1 al 6 también. Si es un Bethesda 1, es una muestra insatisfactoria. O sea, que hemos sacado sangre, hemos sacado músculo, cualquier cosa menos tejido tiroideo. ¿Qué hay que hacer? Hay que repetir la biopsia guiada por ecografía. Porque la que les he mostrado era sin guía ecográfica. Pero hay que hacerlo con guía ecográfica. Si nos dice que es un Bethesda 2, o sea, es benigno, no se hace nada. Se sigue, o sea, se controla al paciente. En 6 meses, 1 año, otra ecografía. Hay que hacer seguimiento clínico nada más. Pero si nos da un Bethesda 3 es tibio, ni caliente ni frío. O sea, es un sospechoso de malignidad. Hay que repetir la biopsia. Pero si es un Bethesda 4, ya es cáncer, neoplasia folicular, hay que operar la mitad de la tiroides. Si es un Bethesda 5, ¿no? Ya es sospechoso de malignidad, hay que sacar toda la tiroides, ¿no? Y si es un Bethesda 6, o sea, maligno totalmente, hay que sacar toda la tiroides o casi toda la tiroides. Mejor es sacarla toda. Entonces así evaluamos un nódulo tiroideo. Resumen. Encontramos el nódulo tiroideo, ya sea palpable o por un incidentaloma, o sea, por una ecografía accidentalmente, ¿no? Se encuentra el nódulo, hacemos la ecografía pidiendo el TIRAX para que nos defina el tamaño y las características. Si es menos de 1 centímetro y es no sospechoso, no se hace biopsia, no se hace nada. Control de ecografía en 12 meses. Pero si mide más de 1 centímetro y es sospechoso, hay que hacer biopsia. La biopsia, si nos dice que es benigno, control en 12 meses. Si nos dice que es maligno, cirugía. Pero también le hacemos la TSH, no se olviden. Si la TSH está normal o aumentada, si está aumentada, es hipotiroidismo. Cualquiera de los dos casos, igual hay que hacer biopsia si tiene la ecografía sospechosa. Pero, si tiene la TSH disminuida, es hipertiroidismo. Si tiene hipertiroidismo más un nódulo, ¿qué estoy sospechando? Nódulo Nódulo autónomo tóxico, muy bien. ¿Qué le hacemos ahí?
Gamografía. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo se debe pedir la gamografía? Cuando hay hipertiroidismo más nódulo. Si hay hipotiroidismo normal más nódulo, biopsia. Pues por eso es importante evaluar todo eso para decidir qué le hacemos. No a todos le hacemos gamografía, no a todos le hacemos ¿no? Biopsia. Todo va a depender. Ya, entonces ya hemos visto más el tratamiento, ¿no? Si son malignos, cirugía, eso no hay dudas, hay que operar. Todo tumor maligno se opera. Si es un nódulo caliente, o sea, es un nódulo autónomo tóxico, tratamiento con yodo, porque es un hipertiroidismo. Si son benignos, el problema. ¿Qué hacemos con uno de los benignos? ¿Los dejamos ahí? Sí, pues los dejamos ahí. Observación y control anual. En un año, una nueva ecografía, a ver cómo va. Recuerden, el 60% de la población sana tiene nódulos tiroideos. ¿Amerita biopsias, amerita otras cosas? Nada, porque son benignos. La cirugía en los benignos es controversial. Generalmente se operan cuando son muy grandes, están comprimiendo las estructuras vecinas o por estética, ¿no? Pero ahí tremenda bola acá, entonces ya se lo saben. Algunos les dan levotiroxina, pero eso es muy controversial. No estamos hablando de hipotiroidismo, estamos hablando de nódulos tiroideos. Actualmente, en los nódulos benignos existen algunas alternativas de tratamiento. Para no estar operando cuando son muy grandes, se utiliza la ablación por radiofrecuencia. ¿En qué consiste eso? ¿No? Le ponen una aguja dentro del nódulo y le emiten calor y lo queman por dentro, ¿no? Entonces, acá está por la guía ecográfica le está poniendo la aguja, ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, una vez que el nódulo, la aguja está dentro del nódulo, disparan calor y queman ese nódulo tiroideo. Pero es cuando es muy grande, porque si no pueden quemar las estructuras vecinas y eso sería peligroso. Este examen ya tenemos en Lima, aparte que es carísimo, cuesta como 10.000, 20.000 soles. Los resultados son peligrosos porque puede dañar las estructuras. Tiene que hacerlo un radiólogo intervencionista experto, ¿no? Y tenga el aparato especial. Y lo otro es la inyección percutánea con etanol. ¿A quién usamos esto? Usamos en los pacientes que tienen quistes muy grandes, ¿no? Yo he visto pacientes que vienen con un quiste así, 5 o 6 centímetros, que ni siquiera les permite doblar el cuello porque es bien grande. Como es agua, el tratamiento inicial le ponemos una aguja y lo aspiramos. Y se reduce al toque. Sacamos en la jeringa 10, 20 mililitros, ¿no? Entonces reduce. El problema es que esos quistes tienen su corteza y se vuelven a llenar. Y se vuelven a llenar. El paciente viene a cada rato que le estamos aspirando. Entonces, ¿qué se hace? Se le aspira y se le pone etanol, alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Seca los tejidos. Entonces hace que ya no se vuelva a llenar, ¿no? Entonces también esto sí se hace con bastante regularidad. Acá está, ¿no? Se le está aspirando. Ustedes ven acá el quiste. Le han puesto el alcohol, ¿no? Y miren, 6 meses después ya no hay, al año ya el quiste ha desaparecido, está muy pequeño, ¿no? Reduce más o menos el 80%. Muy bien, ¿alguna pregunta?